Vayamos ahora con el nivel sintáctico-técnico. Lo que nos interesa subrayar es que los recursos técnicos y tecnológicos de la película deben ser analizados en función del todo, concatenándolos con las diferentes partes formales de la película, que son partes siempre respecto de un todo. En cuanto al nivel sintáctico-técnico, Arias habla con gran rigor y calidad de las principales técnicas en la película, técnicas de cámara, técnicas de luminosidad, de sonido, musicales, de ambientación, etc. Nosotros vamos a interesarnos sobre todo en mostrar en este punto que las diferentes técnicas de cámara están en función de la narración audiovisual y de las partes y momentos de la misma. La película, al tratarse no solo de un asesinato y sus esclarecimientos, sino de la representación de un trastorno patológico de identidad, esto conllevará la presencia en la película de planos subjetivos para mostrar la perspectiva de los personajes, el picado y contrapicado para mostrar la diferencia de poder y fragilidad de los personajes, el montaje rápido de planos cortos para crear una secuencia de intensidad y caos, como la escena de la ducha, etc. Esto en cuanto a los movimientos de cámara. No queremos entrar en detalle en su análisis, más que nada destacar eso, cómo teniendo en cuenta la lógica y la identidad de la película, las técnicas de cámara se deducen un poco de la lógica del argumento. Hemos hablado de la cámara. En cuanto a la luz y las sombras, son especialmente llamativos porque el rostro de Bates se muestra con frecuencia roto por la luz y con frecuencia una parte del rostro está a oscuras. Gran parte de las escenas alrededor del hotel ocurren por la noche, en espacios claustrofóbicos. Los fondos de escena son siniestros y altamente simbólicos, pájaros disecados, cuadros con referencias bíblicas de violaciones, etc. Son elementos que nuestro imaginario colectivo asocia inconscientemente con lo siniestro. Con la música ocurre algo similar. La música ayuda a crear unidad temática, a realzar la narrativa al enfatizar momentos importantes, ayuda a caracterizar a personajes específicos, ayudando a los espectadores a identificarlos, etc. La escena de la ducha en Psicosis, musicalizada por Bernard Herrmann, es un ejemplo paradigmático. La función de la música es un ejemplo paradigmático de cómo del papel de la música en el cine. Herrmann utiliza cuerdas disonantes en lugar de una melodía tradicional. La música se sincroniza con la acción en pantalla, acentuando la violencia y el horror a medida que se desarrolla el asesinato. El uso de fragmentos de sonido, como el choque de cuchillos, añade un nivel adicional de realismo auditivo, etc. Para no alargarnos demasiado, no nos detendremos a analizar el papel de la luz y sombras y la ambientación. En cualquier caso, en cuanto al nivel sintáctico-técnico, compartimos prácticamente la totalidad de los análisis que ha hecho Manuel Arias respecto de la película. Vayamos ahora con el nivel pragmático. En este punto queremos hablar de la relación entre la película y los espectadores. Por eso vamos a mencionar fenómenos propios de la tragedia griega, como la amartía o culpa, la peripecia, la anagnórisis o la catarsis. Como en los análisis anteriores, estos elementos creemos que hay que contemplarlos siempre en relación con el todo de la película, y no de un modo separado y aislado, sino siempre como recursos que se sincronizan con las partes y momentos de la acción. Pero antes queremos decir unas palabras sobre el proceso de identificación de espectador y personaje. Manuel Arias habla con frecuencia de esta identidad del público con los personajes. Desde el materialismo filosófico, la identificación con los personajes es imposible porque no podemos entrar en su interioridad. Desde el materialismo filosófico se dirá más bien que lo que hace el espectador es reconstruir las operaciones de los personajes en función de su posición y lugar en la trama, envuelta por unas determinadas circunstancias, etc. Es una suerte de ciencia media. Saber, conocer, reconstruir cómo actúa cada personaje en función de su posición en la trama, de relaciones de la película. Vayamos ahora con estos elementos dramáticos que hemos mencionado.
La amartía es un concepto de la tragedia griega que se refiere a un error o fallo del protagonista o coprotagonista que conduce a su caída. En Psicosis, la amartía de Marion Crane es su decisión de robar el dinero de su jefe. La amartía de Norman Bates se manifiesta en su incapacidad para controlar sus impulsos y en su involuntaria participación en una serie de asesinatos. Y luego en el intento de camuflar siempre los supuestos asesinatos de su madre. Las tres peripecias principales que aparecen en la trama son la huida de Marion Crane tras robar el dinero, su inesperado asesinato en la ducha del motel y la revelación de la verdadera identidad y psicopatología de Norman Bates. Estas peripecias alteran en cada caso la dirección de la historia, por eso se denominan peripecias. 3 episodios de Anagnórisis que aparecen en la película son cuando sale a la luz que la madre de Norman Bates está muerta, que lo dice el sheriff del condado. Cuando se descubre otro momento de anagnórisis es cuando se descubre el cadáver de la madre en el sótano. Y también al final de la película, cuando descubrimos que Norman tiene un trastorno disociativo y él y su madre son la misma persona. El concepto de catarsis, por otro lado, y ya para terminar, el concepto de catarsis ha sido entendido de modos muy diferentes. Nosotros vamos a apartarnos de interpretaciones de la catarsis en sentido psicologista. Por ejemplo, interpretaciones según las cuales la obra de arte actúa como un medio para que la audiencia explore y libere sus propias emociones, etc. Nosotros vamos a entender catarsis más bien en un sentido ético y político. Desde esta interpretación, las películas pueden servir como formas de catarsis ética y política, permitiendo a las personas cuestionar sus creencias y valores y promover debates que ayuden a liberarse de prejuicios y actitudes perjudiciales en el contexto de la actitud ética y política en el marco de la polis. Y hasta aquí nuestro análisis de la película de Psicosis de Hitchcock. Esperemos que os haya gustado y muchas gracias.